Área. Ya. Entonces, estábamos, no puedo compartir el material, profe Karen. Deme espérame. Miren, aquí Ahora la sí. Carolina me dice, el vidrio y el ámbar se atraen, pero el ejercicio estaba diciendo que los dos estaban electrizados. Si esa es la cosa, y estaban electrizados por la lana, ¿te fijas? Por eso decimos que se repelen. A ver, veamos este ejercicio, el 2, justo nos quedamos en el 2. Un trozo de vidrio y uno de ámbar electrizados al ser frotado con seda y con lana respectivamente. O sea, el vidrio con seda y el ámbar con lana. En ambos casos, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Se repulsa. ¿Se repelen o se atraen? Se repele. Se repelen, Yo digo Se que se repelen. atraen, no sé. Que hay carga negativa y Porque positiva. eran iguales, las mismas cargas. Muy bien, Carolina. Mira, el vidrio con la seda y el ámbar con la lana. Pero a su vez el ejercicio me dice que el vidrio y el ámbar están con carga negativa. Por lo tanto, se atraen. Silénciese, por favor. Muy bien, Gemita. Ignacio. Denme un momento que estoy tratando de silenciar, que son muchos. Son hartos. Ahí. Para que No nos la escuchemos. escuché. Que se repelen, hija, porque el vidrio y el ámbar sí están electrizados, pero ellos están en contacto con otros elementos, y en este caso los otros elementos es la seda y la lana. C, y último ejercicio. Dos trozos de vidrios electrizados por frotación con seda, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Se repelen. Ahora sí se atraen. Se repelen. Entonces, Se repele porque es un aislante. La materia grasa. el vidrio es aislante. Lo pueden ver de dos puntos de vista, así como un punto de vista el del compañero, pero también si nos apuntamos al ejercicio, dice que los dos están electrizados por frotación. Por lo tanto, los dos, al tener carga negativa, debiesen repeler, no atraer. Veremos que son iguales, se repelen. Claro, son iguales. Sí. Pero con la sí. fracción de la seda, Por eso. Vamos a los porque por opolos. eso, entonces El- se atraen. No se Los repelen. polos opuestos. Se repelen, Como- se sí. repelen. ¿Sí? Ya, sigamos. Sí, porque la flotación de la seda el conductor. Ah, ¿viste? Ya, lo tienen. ¿Ah? ¿Verdadero y falso? Aquí no hay que responder, no es pregunta corta. ¿Es verdadera o es falsa los siguientes planteamientos? Dice acá, los cuerpos neutros tienen igual cantidad de carga positiva y negativa. ¿Verdadero y falso? Verdadero. Verdadero. Falso. No, pues verdadero, pues hija. Ah, Porque dice verdadero que ya. Digo que los es falso. cuerpos neutros. B, ¿un cuerpo cargado positivamente ha ganado cargas positivas? Positivo. Sí, positivo. Verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. ¿Sí? Es falsa. Porque piensen ustedes, yo estoy cargada eléctricamente, ¿cierto? Y saludo a otra persona, y esa persona está neutra. Por lo tanto, cuando yo la saludo, yo le paso mis cargas negativas y me quedo con cargas positivas. Entonces, yo no gané cargas positivas. Lo que me pasó es que yo cedí mis cargas negativas. Por eso yo estoy con cargas positivas. ¿Se entiende por qué es falsa? Parece que sí. Dedito para arriba, por último, pues ya. C. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya. Un cuerpo con cargas negativas, Falso. ¿por qué? Verdadero. ¿Por qué? Ha ganado. Porque son iguales. Po. Hija, Oh, es falso. Porque yo digo que es falso porque al ganar lo que usted explicó en delante, pues yo traspaso mis cargas negativas.
Claro. Exacto. Exacto. Aquí dice, un cuerpo con carga negativa ha ganado carga negativa, es al revés, pues, hijo. O hija, al revés. ¿Ah? D. Los electrones y los neutrones presentan carga de igual magnitud, pero de signo contrario, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Verdadero. Falso. ver. A ver, espérate. No, pues falso. ¿Saben por Falso. qué? Sí, es falso. Porque aquí debiese ser los electrones y protones son de igual carga, pero de signo contrario. Porque recuerden que los neutrones siempre van a tener un valor distinto a los protones y neutrones para equilibrar justamente estas cargas. No sé, pues pensemos en la tabla periódica, el carbono, número atómico 6. Por lo tanto, eso me está diciendo que tiene 6 protones. ¿De acuerdo? Y también va a tener 6 electrones. Lo que cambia es el neutrón, que era el que había que calcular con la masa atómica para saber, para identificar la cantidad de ambas cargas, positiva y negativa. ¿Ya? Por lo tanto, la D, que dice los electrones y neutrones, es falsa, porque ahí debería decir los electrones y los protones. ¿Ya? E. Si la distancia entre dos cargas eléctricas aumenta, la intensidad de la fuerza eléctrica entre ellas también se incrementa. ¿Qué dice? Verdadera. 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 Ahí debiese ser verdadera. Si la distancia entre dos cargas eléctricas Porque aumenta, crece, po. la intensidad de la fuerza eléctrica entre ellas también debiese incrementarse. Por eso Y le la dio última. el cortocircuito del joven que está dando cable. Claro, pues, ¿viste? Mira qué buena relación. La eléctrica de un cuerpo aumenta, disminuirá la intensidad de fuerza eléctrica que puede ejercer sobre otro cuerpo. Si la carga eléctrica de un cuerpo aumenta, disminuirá la intensidad de fuerza eléctrica. Verdadera. Intensidad. Falso. Yo también Falso. pienso que es ¿Por falso. qué, profe? Porque mira, primero que todo, esa no deberíamos haberla al tiro respondido porque teníamos que ver las fórmulas que les quiero mostrar a continuación. Pero esto es una división, entonces inversamente proporcional. Se calcula a través de una división y cuando son divisiones es inversamente proporcional. Si un valor sube, el otro baja. Por eso es falso. Pero se los voy a mostrar enseguida porque es falsa. Porque mira, vamos a seguir con este concepto. Adelante. Chiquillos, aquellos que den la PSU o la prueba de transición en el área de ciencias, en física tiene que aprenderse estas fórmulas, ¿ya? Lo primero, para determinar la energía o la electricidad, se evalúa la intensidad de la corriente y la potencia eléctrica, ¿ya? La intensidad de la corriente, como ven acá, es una división. Por eso les dije, pucha, qué pena que les mostré, ese es el último ejercicio, antes de explicarse. Porque la intensidad de la corriente es una división entre la carga eléctrica y el tiempo, ¿de acuerdo? Y cuando son divisiones son inversamente proporcionales. En definitiva, la intensidad eléctrica o la intensidad de corriente es la división entre la cantidad de electricidad por el tiempo calculado, ¿ya? Y se habla de amperes o amperios, ¿de acuerdo? Y ahí está, como ven en la diapositiva, la simbología, ¿ah? La forma de hacer la fórmula. En cambio, la potencia eléctrica habla sobre la cantidad de energía entregada y absorbida. Y por lo tanto, esto se calcula a través de una multiplicación, en donde la D o V es el voltaje de la electricidad y la I es la intensidad, que es la fórmula o la ecuación anterior. Entonces, yo la potencia eléctrica no la puedo calcular si no tengo la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente no la puedo calcular si no tengo clara cuánta carga eléctrica tiene el artefacto o el circuito eléctrico. Sigamos. Por lo tanto, hay otro tercer concepto que yo les quiero presentar y que los científicos del área de física necesitan o la encuentran importante, que es la resistencia eléctrica.
Y la resistencia eléctrica, chiquillo, habla sobre ese material que hace que la estructura interna se oponga al paso de la corriente. ¿De acuerdo? Y a mí se me ocurrió mostrarles de manera resumida la ley de Ohm, porque la ley de Ohm interpreta estos tres valores: el voltaje, la intensidad y la resistencia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, yo voy a multiplicar la intensidad por la resistencia. Si yo quiero calcular la intensidad, yo voy a dividir el voltaje por la resistencia. Y si yo quiero calcular la resistencia, yo voy a dividir el voltaje por la intensidad. ¿Ah? En un problema científico, siempre te tienen que dar dos valores de los tres. No puedes hacer el cálculo si no tienes los dos valores. Y y estas formulitas es la clave para realizar, ¿ya? No hay más ciencia frente a esto. Cuando los eléctricos o los que estudian ingeniería eléctrica, no sé si hay alguna aquí presente que se maneje en este tema, siempre hacen estos símbolos, porque la resistencia se puede interpretar en un circuito a través de este símbolo o a través de este símbolo. Y ese dibujito que está ahí representa la ley de Ohm, porque Ohm fue el científico que dijo, a ver, sí, tengo el voltaje y tengo la intensidad, pero necesito la resistencia, ¿de acuerdo? Y la resistencia es el material que se interpone para el traspaso de la corriente. ¿Ah? Profe, disculpe, Espérame, esa Mari. donde sale... Ah, ya. Discúlpame, Mari. ¿Hay alguno de la clase presente que me pueda corroborar esto? La resistencia debiese ser el enchufe, ¿o no? El enchufe tiene que ser... Parece que sí. sí. De los alargadores igual. Varones, La resistencia varones, tendría que ser el automático, la resistencia que recibe el el golpe. automático, ya. Es que no Pero sabía, ese no es una caja de división. Es que pero la, ahí es- la resistencia al automático recibe, en caso de un golpe de corriente, que recibe toda la potencia y corta. Esa es la función del automático. Recibe todo el golpe de corriente. entonces el automático es la resistencia en un circuito. Claro, es el automático porque corta que venga un golpe de corriente, el que corta la corriente de forma automática. O el Sí, medidor. El semiautomático. bueno, pero el automático, si en el fondo se está entendiendo lo que Luis me está confirmando, lo que pasa es que yo le digo enchufe, pero el automático es el de la resistencia, y uno lo puede perfectamente calcular cuánto energía yo puedo retener para evitar, ¿cierto?, que la casa se nos queme, porque ese es el sentido del automático. Y, Claro. se puede calcular aquí perfectamente, pero ¿cómo yo lo puedo Por los calcular? voltios. A través de los voltios y de la intensidad de la corriente. Sí, Estas po. son fórmulas. ¿Mm? Pero, ¿Alguien me profe, dice? se supone que uno, para las divisiones de todo lo que es corriente, tiene que tener una caja de acceso para hacer las divisiones. Es una caja central. La caja de derivación. Ujú, Por ejemplo, la que está ahí, que va la negativa, positiva y el neutro, ujú, que es tierra, ujú, ¿cierto? ujú, sí, Ya. sí. Esa era mi consulta. Ah, es que ahí Era va la corta. pregunta. No, usted Sí. no me está haciendo una consulta, está como reafirmando lo que estamos conversando. Ah, no, es que mis neuronas están funcionando recién. Perdón. Bueno, chiquillos, esto es básicamente para justificar lo que ya conversamos, ¿cierto? ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos que tener el resistente, tenemos que tener los conectores y la fuente de energía. ¿Ah? Y lo que yo les decía aquí, pues chiquillos, aquí esto es un esquema, una representación física en donde te muestra que la batería me entrega la carga positiva, la carga negativa para poder, ¿cierto?, entregar la energía, ¿cierto? Y aquí la lamparita se anota o se dibuja así en los mapas, en la arquitectura eléctrica. ¿Ah? Y por supuesto que el interruptor se dibuja con esta línea hacia arriba. Lo que me permite estipular dos tipos de circuitos, que yo los invito después a leer todas las características, pero la gran
como cualidad que tienen estos circuitos es que el circuito en serie hace que todo esté conectado. O sea, si una ampolleta me falla, todo el sistema me falla. Pero lo que se estipula y lo que regularmente se ocupa es el circuito en paralelo. Es decir, que si una ampolleta, una resistencia, ¿cierto?, un elemento me falla, los otros igual me pueden seguir funcionando. Esa es la diferencia entre el paralelo y el serie. Entonces yo quiero que ustedes piensen de los objetos que tienen en su casa, ¿qué puede ser un circuito en serie? El control remoto. A veces giramos Ya. las cambiamos de posición las pilas y siguen funcionando igual. ¿En serie o en paralelo? Sí. O las golpeo serio? así. A ver, pero pensemos en un ejemplo que se está acercando la fecha de diciembre. ¿Qué Los objeto arbolitos de Circuito en Navidad, po, serie, las luces. las luces del árbol de Navidad. Sí, las luces de árbol de Navidad funcionan en circuito en serie. Sí. Sí, ¿Cómo? Perdón, profe, yo no entendí la pregunta, yo me tiré por otra. Ah, Adelante. no, pero tranqui. Yo pienso, y ustedes confirman mi teoría, que el circuito en paralelo es el circuito que tenemos en las casas. Pero las luces de árbol de Pascua son circuitos en serie, porque cuando se echa a perder una luz, no funciona, no funciona. no. En cambio, el circuito en paralelo, pucha, se me echa a perder la ampolleta de la cocina, pero me sigue funcionando la de la habitación, o la del living. Así que esa es como la gran característica del circuito en serie y el circuito en paralelo. El circuito en O la paralelo lámpara. ¿por qué la lámpara? Porque es paralelo, po. Porque Sí, sí, uno sí. tiene dos, No, pues, sí, pues. no, sí, de todas maneras, todo el circuito que está en tu casa debiese ser en paralelo. ¿Te fijas? Pero un ejemplo de circuito en serie que ya poco se utiliza es el de las luces del arbolito de Pascua. Para que más o menos entiendan. Esas son las grandes características de estos dos circuitos. Si hay alguien que conoce otro, ¿ya? Por favor, Las le luces invito LED. Las Las luces luces LED. LED que ahora que funciona, que tienen todos los niños eso que ponen en las orillas de los dormitorios, que son de colores. Son luces LED que también se quema uno y no funcionan más. El circuito de la casa. La de las piezas de los niños, dices tú, porque yo Es no las que conozco. hay unas que son luces LED que son de colores, parecía a las luces de los arbolitos, pero Ya. esas van pegadas, son con adhesivo. Se pegan en la orilla donde ellos quieran. Entonces dan luces de RGB. color y se controlan. Entonces, si se Mira, quema una, no no funcionan. funciona la otra. No. Bueno, sí, es que ese es el tema. Si se te quema una, si falla uno, no funciona el resto. Y por supuesto, chiquillos, yo no quiero profundizar, pero resulta que el circuito en serie y el circuito en paralelo también se puede calcular. ¿Qué cosa, hijo? Hoy de repente escucho como una voz así, pero bien y va. Bueno, este es otro esquema para que observen que el área de la electricidad, ¿cierto? Los ingenieros eléctricos, qué sé yo, ocupan mucho estos planos. Y por último, les quiero decir, no sé cómo estamos en la hora, pero el tema del magnetismo es otro tipo de energía, ¿ya? Y se genera por la corriente eléctrica, pero aquí nosotros necesitamos un campo magnético para que se genere la energía magnética, ¿de acuerdo? Bueno, el campo magnético, jóvenes, yo les quise poner acá una breve descripción en donde consiste en que existe un espacio donde se distribuye la fuerza magnética. De esta manera, la acción que se produce entre la atracción de un imán y la materia que lo rodea se mide de un espacio vectorial. Mira la cosa científica, física. Esto determina la intensidad y la dirección de la energía. O sea, la fuerza magnética, ¿cierto?, necesita un metal, pero un metal opuesto al que tiene el campo magnético. Recuerden, cargas opuestas se atraen. Negativa. Positiva. Sí, uno de los dos tiene que tener la carga negativa y el otro positiva, si no, no va a haber atracción, ¿vale? Existen imanes naturales, pero también hay magnéticos y artificiales.
¿ya? Como los que se forman al interactuar entre otros objetos magnéticos. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy día aprendimos muchas cosas. Aprendimos el concepto de la electricidad. Aprendimos el concepto de los tipos de electrización. Aprendimos las fórmulas de cómo calcular una energía. Y aprendimos que hay dos tipos de circuito, en serie y en paralelo, y sus grandes características. Por supuesto, yo siempre los voy a invitar a profundizar estos temas a través de esta página web, ¿cierto? También está en el texto escolar. No recuerdo el módulo, pero hay un texto del cuarto medio que están todos estos temas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto es algo en general. ¿Profe, hay que hacer alguna cosa. ¿Suficiente dos? ¿Podemos parar la grabación, profe Karen? Sí,